Grabando. Bienvenidas y bienvenidos todos a Drupalique, el podcast donde hablamos de Drupal y tecnologías relacionadas con Drupal. Una vez más, aquí te vamos a dar el palique. Jesús Balsera. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido a estás? todos. Muy bien. ¿Qué tal hoy? Muy ¿Bien? bien, muy contento. Bueno, pues ahora vamos aquí un ratete para acabar el día. Y mi nombre es José Luis Bellido, ya somos Drupalique y nada, y hoy te contamos con un invitado muy especial, que aparte de invitado es amigo, diría yo, ¿no? Contamos Si no, ¿qué iba a hacer aquí, con... el pobre? Si no, claro, si no, ¿a quién íbamos a engañar, no? En todo esto, ¿no? Porque, total, si nos escuchan 4. Eh, contamos con Luis GR, Hola. Luis González Rodríguez. Ese es lo que aparece en el DNI, ¿no? ¿O qué? Eso es lo que aparece en el DNI es Luis Manuel, que quedó, que quedó en el Luisma GR, ¿sabes? Y lo suprimo casi siempre de cualquier lado. Pese a que mi padre se enfada conmigo porque quito Manuel, que hace referencia a su padre, y le parece que le hiere. Claro, es que eso duele, ¿no? De pequeñito, ¿no? Ahí Luis Manuel, y Claro, eso después... es que sonaba regular. Entonces yo lo quito siempre, pero bueno, Luis GR en la comunidad de hace ya mucho tiempo en Hombre, internet que... cada vez que te mencionamos es el Luis más R. El Luis Con, GR, sí, con el el GR y único e todo, ¿eh? inimitable. Un saludo a Álvaro Hurtado, que le costó trabajo identificarme como personalmente en Barcelona en la DrupalCon, que tardó casi una semana en darse cuenta de quién era yo realmente, después de estar una semana hablando conmigo. Pues nada, pues vamos a hacer también un poco de saludos, ¿no? De dónde nos podéis encontrar, porque nos estáis viendo a través de YouTube, nos podéis ver escuchar a través de iVoox, nos podéis escuchar a través de Spotify. ¿Qué más, Jesús? Que me pierdo en todas estas cosas. Yo es Yo que creo que solo uso iVoox. en Apple Podcast ya se podía. En el podcast. Bueno, y además con el RSS un poco donde queráis. El otro día recibimos un mail de Podvine que se ve que alguien había utilizado esa plataforma pues, para seguirnos y por si queríamos decir que el podcast era nuestro. O sea que ya sabéis que los podcasts al final no dejan de ser un RSS de audio, entonces lo podéis utilizar en la plataforma que queráis. Y nos podéis encontrar en todos esos sitios. Publicamos una vez al mes. Creo que dijimos a principios de mes, o segunda semana de mes. Era No el lo tercer sabemos. miércoles de cada mes, pero da igual. Perfecto, el Podemos tercer cambiarlo. miércoles de cada mes. No se Estamos pasa grabando nada. hoy miércoles 6 de julio, así que todavía tenemos... Que yo tenía una idea a todo esto, a ver qué os parece. Hoy es miércoles. ¿Qué Bien. pasa los miércoles? No, Que mañana es jueves. puede ser que haya release de seguridad de alguna cosa, de No, control pero o no la algo. hay, no la hay. Pues disfruta la vida ahora. No piense ahora en eso, hombre. No, que yo pensaba hacer un Quillo, Drupal cortamos el podcast, que deportivo, ha ¿no? salido un Drupal core nuevo. Imagínate. Un Drupal deportivo, ¿no? Conectamos con Drupal RG Nada, que nada. Yo tenemos. ya había estado antes en Slack y ya habían anunciado que hoy no salía nada en principio. Bueno, pues entonces nada. Espero no equivocarme aún. Toda la idea se ha ido al garete, pero no pasa absolutamente nada. No, pero me estaba haciendo Y, entrar Slack por si acaso, ¿sabes? por otra cosa que mencionar, hemos mejorado algunas cositas con respecto al podcast anterior. Hemos hecho pruebas de sonido, esperemos que esta vez sí que vaya mejor. Y bueno, pues todos aquellos y aquellas que nos escucháis, pues esta vez sea más cómodo. Y bueno, y que disfrutéis igual que nosotros estamos disfrutando haciendo este podcast. Y nada, pues vamos a empezar si os parece bien, ¿no? Vamos a hablar del tema de hoy, que todavía no hemos mencionado de qué vamos a hablar hoy. Bueno, ¿Qué vamos a hablar ni hoy? siquiera has leído la bio del por Luis GR. Venga, vamos a hablar primero de Luisma. Luisma, allá vamos. Vamos a presentar a Dale. Luis Manuel Rodríguez, González Rodríguez. Pues tenemos aquí la bio de Luis Manuel. No, perdón. No, de Luisma GR tenemos aquí la bio. Y bueno, Luisma para nosotros. Podemos encontrar a Luisma GR en Slack, en DrupalORG y en Twitter está como Luis Gon Rod en Twitter. Está en la cuenta de Luisma, después ya pues él que complete si desea hacerlo y nada, y se define como en en la red social Twitter se define como alguien que a menudo hace webs con Drupal y Symfony. Actualmente está trabajando en Codenigma,
Ahora nos contará un poquito más su rol y lo que hacéis ahí. Y bueno, y en su web personal dice que es una cosa que me ha resultado muy graciosa, que es un niño dentro de un cuerpo gordo. E incluso ahora en verano, con la operación bikini también. Sí, ya me he comido 4 bikinis y nada. No. Bueno, no pasa nada, hay que seguir intentándolo. Vale, Pues vale. nada, una vez más, El año que viene hay otra oportunidad. siempre hay oportunidades. Pues nada, una vez más, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros, Luis. Nada, gracias a vosotros por llamarme. Y nada, esperemos que echemos un ratito bien. De momento yo me lo estoy pasando bien. Vamos a ver cómo sigue esto. A ver si nos baja el ánimo. A ver si quien nos escucha nos dice, son unos flipados que se ríen de sus chorradas. Sí, que en No fin, nos interesan a nadie. No hemos bebido nada, ¿eh? no he vivido nada, Veo un efectivamente. poco de agua, pero bueno. Que dijimos que íbamos a tomar una cerveza grabando hoy Sí, Sí. y ahí se ha pero quedado. ahí se ha quedado. En fin, Bueno, da igual. que podemos hacer una pausa en algún momento, ¿eh? No pasa nada. Bueno, a ver, minuto de resultado, ¿vale? Minuto de resultado. Sí, sí. Estoy mirando en ¿Tenemos issue en Slack. la condomina o no? Estoy mirando en Slack y hay un mensaje de las 6:30 diciendo que no hay ninguna release de seguridad planeada para hoy. Muy bien. Entonces un Podemos, aplauso porque podemos grabar tranquilo. podemos grabar. Ahora sí, de verdad, podríamos ir a por la cerveza. Vale, pues nada, hay que celebrar que hoy no, que hoy no tenemos deploy. Muy bien, pues nada, vamos a hablar del tema de hoy, ya hablando en serio, si no se nos va el tiempo en chorradas. Pues hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, yo creo que es importante sobre todo para gente que quizás haya escuchado Drupal y bueno, esté pensando en empezar, no solo empezar, sino cómo ha sido la experiencia, ¿no? de haber empezado con Drupal, porque ha cambiado mucho. Eso es una cosa que sí que quizás podríamos hablar, de todo lo que ha cambiado, ¿no? Desde que empezamos a cómo están ahora las cosas. Y sobre todo queríamos contar con Luis en este caso, porque bueno, Luis, cuenta un poco de cómo empezaste con Drupal y de dónde venías y bueno, un poco tus primeros pasos y... Pues bueno, esto ya suena a abuelo cebolleta contando historias, Un poco sí. pero pues sí, vale, me gusta que seas sincero, siempre me ha gustado eso en ti. Que bueno, yo conocí Drupal como usuario por allá, pues debió de ser el año 2003, 2004 o cosas así, como usuario porque me metí en la comunidad de Blockdrake, que se llama, que era la comunidad de usuarios de Mandrake en aquella época, que luego se pasó a Mandriva y tal, y la comunidad hispanoparlante tuvo un Drupal. Y ahí conocí un poco lo que se podía hacer como gestión de contenido con una plataforma, ¿no? en PHP y tal. Pero luego acabé la facultad y, bueno, la vida, tú sabes cómo es, al final te agarra al primer trabajo prácticamente que tienes. Y, bueno, a mí me tocó terminar la carrera y prácticamente irme a Madrid a vivir y a trabajar con Java. Y, pues, eso fue el año 2006. Y, bueno, desde el año 2006 hasta el 2012, final de 2012, pues estuve trabajando con Java todo el tiempo. No, 6 añitos, se dice pronto, ¿eh? se dicen pronto. Pero sí, al final, pues bueno, las circunstancias de la vida me hicieron salir del último trabajo que tuve en Java. Y sinceramente fue una experiencia muy mala como trabajo, fue malísima. Y ahí necesitaba girar, la verdad. Un poco charla de coaching, como aquella que dio Juan Olaya en Granada, creo que fue, ¿no? La de los Rockstar. Bueno, pues un poco así. Sí, muy buena esa. Necesitaba hacer algo diferente, porque aquello que había vivido, la verdad que no estaba dispuesto a vivirlo otra vez. Bueno, no era solo tecnología, era un poco todo, ¿no? Era el estar en una consultora que no me gustaba, no tiene nombre. De Quien quiera que momento, te mire en LinkedIn, ¿no?
quien quiera puede visitar mi perfil y que vea el último trabajo donde hice proyecto con Java. Que a día de hoy, por cierto, sigo teniendo más validaciones en LinkedIn en Java que en Drupal. Tío, eso no dice. Eso ha sonado un Twitter haz tu magia. No. Ya que estoy en a un mí me podcast da- de Drupal, que yo, dame un poquito A mí de me da cariño. igual, yo me hago una foto así con un traje de chaqueta o así y arreglado, ya está. Para quien Perdón. esté escuchando el podcast como si fuera un podcast, no un video podcast, pues se ha puesto con los brazos cruzados en plan formal, mirando de frente, de lado. Correcto. Que de verdad que le faltaba la americana para hacer una foto de perfil de LinkedIn. De LinkedIn, Además, sí. además, Luis, con esas gafas, con eso tiene, da el perfil. O sea, te pone así el traje, así Sí. se pone No, y me serio pongo y, serio. Ya está. y yo te compro lo que tú me digas. Además que te pones serio y da miedo, macho. Sí, hombre, cool. mejor que no. Yo prefiero estar con una sonrisa si puedo, la Claro, verdad. tío. Y es curioso, yo empecé con Java también en su momento. Pero, ¿qué hacías con Java? ¿Hacías aplicación de escritorio? ¿Hacías web también? ¿O... Hacía aplicaciones también web, pero la verdad que casi que no me paraba mucho en la parte de la vista, de la parte del navegador, casi Ujú. que no me paraba. Muy poco. Casi todo el tiempo que estuve con Java estuve trabajando con Struts, que es Ujú. un modelo vista controlador, y prácticamente de estilos y de demás, pues prácticamente no tocaba. Yo casi siempre estaba en backend y Claro. backend puro Y y tu duro. Hibernate y esas cosas. Y tu Spring, ¿no? Aquello Tu también me echaba un Spring. poco, lo de cuando empezó ya Hibernate, Spring y todo el lío. Sinceramente, yo decía, pero si es que al final tardo más tiempo en entender los XML estos de configuración que en framework, sí, no sé, no me Tu terminaba de Tomcat convencer. ahí también. Sí, decía un amigo mío de la facultad, decía, si tienes un problema que tienes que resolver con XML, tienes dos problemas. y la verdad y la verdad que era así, porque al final, en la época en la que yo lo dejé, yo no sé lo que, porque ya a partir de ahí dejé de seguir también un poco los frameworks de Java, todo iba con XML, la configuración de las bases de datos, la configuración de los pasos entre un controlador y otro, todo iba especificado en XML. A mí me resultaba un poco rollo, la verdad. Pero bueno, después están aquí también, que sí, las anotaciones que también entraron allí en aquella época y también es un poco disruptivo. Si te gustaba hacer las cosas manualmente y de repente tienes anotaciones, pues no, a lo mejor no te chirrían un poco al principio y demás. A mí me chirriaban en Java y también me chirriaron aquí un pelín cuando las empecé a ver. Pero bueno. Pues en esa época el mundo PHP está aún peor, diría yo, ¿no? Sí, o vamos, está sea, mejorando. ha mejorado. Sí, ha mejorado muchísimo. eh, Pero bueno, también han pasado ya 10 años. Sí, sí, lo que quería referir es que el año 2006, esto es también de abuelo cebolleta, pues diferentes stacks tecnológicos, no, tampoco la alternativa a PHP en aquella época tampoco creo que fuera, salvo a lo mejor, quiero recordar el CodeIgniter, era algo parecido a que pudiera ser un modelo vista controlador, un framework ahí, pero Hombre, se estiraba más tenía ya Zen Framework, tenías también a Symfony. Zen, sí. Yo creo que incluso Symfony, no sé si... Bueno, Symfony creo que llegó un poco después. Tenía Cake PHP o Cake PHP. Ujú, exacto. Bueno, Sí, sí, iban es verdad. saliendo cosas que iban a rebufo más que de Java de Rails. Exactamente. Vale, pero bueno, a lo mejor año arriba, año abajo. A lo mejor no estaban en el 2006 todavía y fueron un par de años posteriores. No pongo la mano en el fuego. Perdona, Luis, que te había cortado antes que No, ibas a ir con la historia, pero era por saber, no por curiosidad, por saber no. cómo de grande había sido el salto. Sí, bueno, ya te digo que en la última, uno de los últimos proyectos en los que estuve, nos hablaban de CSS, de los estilos y demás, que sería CSS2, supongo. Y sinceramente prestaba bien poca atención, porque de esta forma yo tenía claro que yo no iba a tocar nada de eso, porque yo prácticamente no tocaba nada de eso. Yo estaba ya más a nivel de arquitectura y definir componentes, pool de conexiones y cosas de estas, más que de dedicarme a la vista. Ajá, vamos, que tú ya habías hecho un avance. O sea, tú no eras un Sí, pica tecla, vaya. no, ya estaba curtido, porque además tuve la suerte o desgracia, bueno, yo creo que suerte, de cuando me fui de Madrid,
que también curiosamente, abrí ciclo y cerré ciclo en Java con la misma empresa. Primero estuve allí y luego terminé en otra punta de España, pero también era la misma constructora, curioso. Y después de salir de Madrid, me salió la oportunidad de trabajar en Ericsson. Y la verdad que ahí me lo pasé de pipa. Los proyectos eran muy punteros, pues bueno, estaban empezando a trabajar con Google Maps, pero era todo innovador, con la API de Google Maps y demás. Y la verdad que se hicieron cosas muy, muy, muy chulas por allí y me dio un bagaje curioso. Y bueno, pues supe un poco aprovechar las circunstancias y pues intenté lo máximo posible exprimir el tiempo que estuve allí, que fueron 2 años también me pasé 2 añitos con ellos y me lo pasé pues pipa. Pero eso también era Java todavía. Sí, era Java, la última parte no era Java, pero era un producto propio de Ericsson que no tenía salida, digamos, fuera de Ericsson. De hecho, fue casi lo que me empujó a irme, porque no tenía ganas de estar en un producto muy cerrado de una compañía y tal. Bueno, pero bueno, también tuve que pelearme con esa otra tecnología que era propia de Ericsson, aunque estaba basado en Java principalmente. Pero bueno, ya eso me echó para otro lado y a seguir la carrera. ¿Y en ese momento te Y, acuerdas perdón, del dale, CMS Jesús. que usaste? ¿O qué? Perdón, es que creo que no hemos pisado un poco, ¿no? Decía que y en ese momento te acordaste de, oye, pero yo había usado Drupal en el pasado No, fue un poco más para adelante. Ya cuando terminé en aquella experiencia que, como te decía, no me gustó nada y tuve que cambiar, pues intenté explorar yo por mi cuenta a ver qué veía. Y bueno, una de las cosas que me llevó, y como estaba yo solo prácticamente, fue a decir, oye, ¿cómo estará esto de Drupal? Y era la versión 7, no sé, seguramente sería la versión 7.11 o 7.12, no sé, a saber, pero bueno, que era una de las primeras versiones de CIEF prácticamente. Y la verdad que con poco que haga de site building ya tienes un sitio web que no haga muchas cosas, ¿vale? Si te metes tú, digamos, dentro del caso de uso de los módulos contribuidos y demás, pues puedes satisfacer muchísima demanda de cosas sin llegar prácticamente a tocar código de ningún tipo. Entonces eso la verdad que te daba ciertas opciones y te decía, oye, pues mira, con poco que hago tengo esto, o con poco que hago tengo lo otro. Y bueno, y si quiero hacer esto, ya empiezas, ¿no? Ya a tirar un poquito, que es la magia que tiene para mí Drupal. Drupal no es ni mejor para mí, no es ni mejor ni peor tecnología que otra, simplemente es que te llamen más la atención o te llamen menos la atención. Y aquí tú empiezas a tirar del hilo y, macho, esto no tiene fin. Vosotros lo sabéis igual que yo. Tú te pones a tirar del hilo y bueno, hostia, y esto cada vez te da más y cada vez puedes ir a más y cada vez puedes ir a más y no tiene fin. Por lo menos yo no le veo fin. Yo sigo viendo a día de hoy cosas que digo, macho, eh, seguimos aquí y sin terminar de explorar la herramienta al 100%. Yo por lo menos, soy sincero, yo no he tocado todo lo que puede dar Drupal. Eh, y es que Yo creo que es tampoco, yo cuando prácticamente me meto en imposible. core, Es cuando te metes en prácticamente... mirar cosas de core, funcionalidades o lo que sea, dices, hostia, esto no sabía, efectivamente. Y además, que eso quizás antes no era así, pero ahora sí, son patrones y son cosas que puedes ver en otros sitios. Entonces, ese conocimiento y pues, la gestión de colas, este tipo de cosas, que eso lo puedes aplicar más o menos parecido, muy parecido en otras tecnologías, ¿no? O en Symfony, en otro tipo de cosas. Bueno, yo creo que Symfony ha hecho muchísimo por nosotros, fíjate decir nosotros, porque yo creo que nos ha aportado mucho, no solo componentes, a nivel de componentes completos, sino también un poco la forma de hacer las cosas. La orientación a objetos ha dado un vuelco el tema y yo creo que ha venido a partir de la unión con Symfony.
Sinceramente, creo que como que ha limpiado un poquito las tripas y ha hecho que tengamos que organizarnos y estructurar un poquito más las cosas con un sentido más moderno que lo que teníamos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también ha venido bien y ha sido también un poco de mezclar una tecnología con otra, aunque no sean tan diferentes, porque evidentemente estamos hablando de PHP igualmente, pero bueno, la forma de hacer las cosas en una y en otra no tenían nada que ver cuando se unieron. Yo creo que por lo que recuerdo cuando empezaban a trabajar en 8 y por lo que veía en conferencias o lo que leía en la issue, que un poco más al revés, en el sentido de no es que empezáramos a hacer las cosas así porque Symfony nos los impuso, ¿no? Sino que la gente que estaba en Core y que estaba participando quería hacer las cosas así y decía, vale, en vez de rehacer nosotros todo el core de Drupal para que siga esos principios, pues vamos a buscar algo que nos ayude, creo, pero bueno. Hablo un poco. Es que si no tienes que inventar otro, mantener Claro. y solucionar problemas que ya están resueltos. Sí, no, solamente decir que, hombre, que no es que, bueno, como vamos a usar Symfony, vamos a adaptarnos y a modernizarnos, sino que, bueno, que la intención de modernizarse estaba ahí. Exacto. Y Luis, una de las cosas que me sorprendió muchísimo cuando te conocí, que fue en aquella época, ¿no? Cuando empezaste con Drupal, coincidimos en la misma empresa y demás. Incluso antes en el grupo de Sevilla, ¿no? Sí, Pues no, no me acuerdo. claro, porque ahí está, en aquella época en la que yo exploraba un poco cómo iban las cosas, descubrí el grupo de Sevilla. Entonces, pues coño, dije, voy a acercarme a ver qué es lo que se cuece. Y entonces, claro, yo ahí veía pues más cosas que las que yo veía solo. Pues solo, pues bueno, pues vas descubriendo cosas, pero si te metes en un poco dentro del rebaño, vamos a decirlo así, te metes un poco de rebaño y al final te vas dejando arrastrar por la inercia de cómo hace la gente las cosas, de cómo trabajan, de cómo se organizan los trabajos, qué tipo de cosas hacen, que a lo mejor tú no eres consciente de qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Y viene otro y te dice, ¡buah! Lo que hice ayer me tuve que pelear con este y dices tú, ostras, eso se puede hacer, esto también está, esto cómo lo has hecho, esto cómo lo hiciste. No sé, es que te da mucha piel, hablar con la gente te da mucho conocimiento, mucho feedback que te viene muy bien para explorar todavía un poquito más lo que hay, porque al final, cuando estamos en los proyectos, a ti te gustarán muchas cosas, pero al final tú vas a hacer lo que te manden. Y te metes en el día a día y tú no tienes tiempo para mirar mucho más allá de lo que estás haciendo. Y te hablo incluso de proyectos grandes que te pega. Yo estoy ahora mismo en un proyecto, bueno, estoy saliendo prácticamente de un proyecto después de 3 años que sigue siendo un Drupal 7 y a día de hoy descubro cosas que no había, partes de código que no había tocado antes, en 3 años. Y entonces, pues, ¿tú cómo sabes lo que vas a hacer mañana? Pues es que no lo sabes. Hasta que no te ponen allí a mirar, no sabes con lo que te tienes que enfrentar o con qué cosas te pueden enfrentar. Sin embargo, pues si tienes una conversación con otro, pues a lo mejor te despierta cierto interés por hacer las cosas de otra manera, ostras, pues hay también otra solución que puede ser más simple, vamos a verlo, lo evalúas, pues no, oye, que no, esto no es el camino, bueno, pues ese no es el camino, pero que da. Entonces, di con el grupo de Sevilla y me aventuré a, pues ahí conocer, pues gente que también estaba interesada en Drupal y que me podía aportar cualquier cosa. Y la verdad que me viene muy bien, sinceramente. Pues no me acuerdo de haberte visto allí, Guillo. Sí, yo recuerdo, la primera vez creo que fue en Cocomol, precisamente, allí en la oficina de Bellavista. Creo que fue una de las primeras. Un sprint que organizamos allí, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, algo se organizó allí tipo sprint, sí. Un sprint weekend. Para los que estéis escuchando y quizás no os suena, sigue celebrándose, quizás, pero ahora tiene menos track que antes. A principios de enero, la primera semana, o no sé cuándo exactamente, o a finales de enero, es en enero, seguro. Se celebraba y se celebra un evento que se llama el Global Sprint Weekend, en el cual el objetivo era, durante un fin de semana, diferentes grupos locales de alrededor del mundo, pues celebraban sprints
a Core o a Contrib, dependiendo lo que quisieran decidir. Y bueno, la idea era un poco, por un lado, difundir el conocimiento de cómo se contribuía a Drupal y por otro lado, pues pasar un buen rato y también contribuir, ¿no? Hacer un poco de sprint ahí. Y eran jornadas que estaban muy bien, te lo pasaban muy bien, porque encima en esa época coincidió que hicimos me acuerdo especialmente de uno que hicimos, que vino gente de Valencia, vino David de Valencia, vino Álvaro desde Extremadura, vino gente de Madrid y montamos un grupo allí curioso y estuvo muy bien aquel día. Comimos patatera, bueno, alguien trajo patatera de Extremadura Pues y sería sí, Álvaro. sería Álvaro seguramente. Total, que es un evento en el que se aprende mucho cómo contribuir y demás y efectivamente, pues seguramente el ambiente es muy bueno y si estuviste allí, pues seguramente te ayudaría a engancharte. Sí, yo creo que fue antes de los Global Weekend, eso que se han Global Spring Weekend o como se llamen. Quien esté interesado en ver esto, en groups.drupal.org, es donde están todos los grupos de Drupal. Hay uno que es de Global Spring Weekend. Lo miráis y podéis ver en las ediciones pasadas y no sé si habrá creado ya la de este año, que viene, que entra. Pero coincido plenamente con eso que has dicho, Luis, del tema de la comunidad. El crear un grupo de personas que hablan de un tema que te solucionan, no que te lo solucionen, pues no te solucionan. Te cuentan sus experiencias, te cuentan cómo hacen cosas y sobre todo en Drupal, que hay muchas formas de enfrentar un mismo problema. Hay diferentes módulos, hay diferentes incluso aproximaciones que son válidas. Bueno, eso se puede aplicar en general, ¿no? Al desarrollo, ¿no? Es muy importante contar con la experiencia de alguien que te cuente esos problemas y lo que no, porque vas ya mirando desde el punto de vista egoísta, ¿no? Tengo un ticket mañana, me ha sonado esto que hablaron otro día de esto y lo haces más rápido, incluso a nivel profesional, pues, y a nivel de marrón te olvidas antes, ¿no? También te puede pasar lo contrario, que te diga alguien, por ahí no vaya porque te vas a pegar un leñazo. Te vas a pegar 7 días y no vas a encontrar una solución para lo que tú estás buscando, porque no es viable. Pues te ahorras 7 días de Efectivamente, trabajo. Bueno, 7 días no, exactamente. O 10, sea, porque después tienes que utilizar 3 para implementarlo de otra manera. Pero que te los ahorras también. Y eso también hay que mirar, no solo por dónde tienes que coger, sino por dónde no tienes que coger, que eso también es una cosa que nos viene bien saberlo. Tengo una mosca por aquí alrededor que me está matando, ¿eh? no, para los que nos fabrican, Luis tiene una mosca alrededor. Tengo una mosca, Bueno, me volviendo está al tema, fastidiando. perdona. Quizás hoy ha cambiado un poco eso, ¿no? Porque sí que en esa época, y ya enlazándonos con temas de barreras de entrada que ha cambiado, ¿no? Eso era un punto muy positivo, que en esa época de los grupos locales, y eso está mucho en auge. Hoy, no solo a raíz del COVID, sino antes incluso, en España específicamente, pues se redujo mucho el número de quedadas y de grupos locales activos. Y hoy en día, la verdad que una persona que entrara en Drupal, quizás solo le quedarían los eventos, ¿no? Este año ha sido el Drupal Camp Spain, hay más eventos, ¿no? Pero quizás que sí, que el grupo local hoy en día es una cosa más difícil de encontrar, ¿no? Bueno, quizás no es tanto la temática que teníamos planteada, pero creo que aquí, por ejemplo, ya no es cuestión de tecnología, sino que casi todo el mundo, por lo menos de los que estábamos en aquella época metidos en esas quedadas, o que metidos los que estabais más, porque yo no estoy en Sevilla, entonces me costaba más trabajo ya a ese tipo de cosas. Pero casi todo el mundo que estaba en aquella época está teletrabajando hoy día. Y claro, yo no voy a una oficina a trabajar, que voy a ir a una oficina a encontrarme con quién, si es que no voy, ¿sabes? Bueno, Si pues, cada yo qué uno sé, ¿eh? estamos en O un sea, sí, punto. a tomar una cerveza y después un Drupal kebab, como le llamábamos en su época, se puede, pero es que no solamente que teletrabajemos, que no vivimos en Sevilla. O sea, Claro, por eso te ninguno de los digo. tres, fíjate, estamos tres hablando ahora Claro, y que estábamos allí, y estábamos cada uno allí. estamos, y Claro. a cada uno estábamos ahora en un sitio distinto. Entonces, eso influye mucho en ese tipo de grupo, porque eso es que pues el 90% de los que estaban allí, pues ya no están. Vamos, no están físicamente en Sevilla o están en su casa, cuesta mucho trabajo. No es lo mismo quedarte después de trabajar cuando estás en una oficina y decir, pues echamos aquí 1 hora y media de charla y luego nos vamos a tomar una cerveza, a estás todo el día en tu casa o donde quieras teletrabajar y luego te vas a otro lado a una charla y luego la quedada. Ya no es igual.
Ya, esa es una barrera de entrada a los grupos locales. Sí, sí. Bueno, y además yo creo que es algo general, no solo con Drupal y también creo que a WordPress también le está pasando un poco parecido en general. Y también está unido con sangre nueva, ¿no? Que entra a la comunidad, todo este tipo de cosas me afecta bastante. Pero también me gustaría saber, eh, vale, nosotros tuvimos una época que en el grupo de Sevilla pues quedábamos todos los meses y tal, pero es que Sevilla es una ciudad grande. Sí, Yo también quisiera saber eso de que tenía mucho auge y tal, cuánto de verdad tiene y en cuántas ciudades. En Madrid sí, Valencia sabemos que también, en Cáceres se reunían, pero bueno, mm, no sé, al final una tecnología, no sé si decir de nicho, ¿no? Pero que tampoco WordPress, por ejemplo, que mueve mucha más gente, a lo mejor lo tiene un poco más sencillo. Pero hacer reuniones mensuales de Drupal en persona, es que ya era difícil antes incluso. sí, es difícil, es difícil. Ya hace bastante tiempo intentamos promover una quedada aquí en Jerez y me tomé un café con Zeki, básicamente. Bueno, Ese va. y todavía en Jerez eso hay unos cuantos. Sí, sí, pero bueno, que sí, vamos, que por aquí en aquella época estaba Moisés, que ya no está, que está también en Sevilla. eh, Estaba Jacinto, estaba Zeki, estaba yo. eh, mm, Cerca estaba Pedro Lozano, que en aquella época también estaba en Drupal. Ahora creo que ya lo dejó, que está con otra, está con Symfony, creo, o con otra. Yo creo que no está tanto con Drupal como antes. Igual toca algo, pero ya no tanto. Y bueno, no sé quién más. Pero bueno, sí, había algunos cuantos. Javier Carranza, con el que yo no he coincidido mucho personalmente, pero también ese está por aquí y también trabaja en una empresa con gente que hace Drupal. Y no sé quiénes más serán, pero bueno. Yo creo que ya no hacen. Mi amigo Diony, que es actualmente mi compañero, que aquí está y no lo veo ni siquiera ahora. O sea, imagínate para... y eso. Así que, bueno. Y, y otra barrera de entrada, tú que venías de Java, perdón que cambie esto porque si no se nos No, va a sí, sí. ir. Tú que venías de Java, que tenías ya 6 años de experiencia, hacías cosas muy, muy, digamos, no eras un picateclas, como ha dicho antes Jesús. Ese término, la verdad que hace tiempo no lo escucho. Hombre, con cariño, ¿eh? Que picar tecla Sí, 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 está sí, muy sí. bien. Y tu primer toma de contacto con Drupal, que cuando viste los hooks y eso, ¿qué pensaste? La verdad que aquello fue una locura. Fue una locura porque además no llegaba a entender qué hook tenía que utilizar cuándo, eh, cuál era la nomenclatura exacta del club, del hook, que si tenías que poner primero el nombre de tu tema o del nombre de tu módulo y luego el nombre del hook y luego había algunas veces que llevaba algo más porque especifica a qué bundle quieres tocar o lo que sea. Yo terminaba loco. Yo decía, pero bueno, esto es que no entiendo. Y te ponías a buscar y te decía, pues tienes que implementar este hook. Bueno, pues venga, lo voy a intentar. No funciona. Y ahora que busca otro hook, ¿cuál puede ser? Y te ponías ahí a buscar hasta que, bueno, hasta que dabas con un poco con el rollo. También es verdad que al principio de todo esto yo estaba solo por mi cuenta intentando hacer cosas. Sí, muy duro. Y hasta que no llegué, después yo empecé un poco a trastear esto a finales de 2012, principios de 2013, y yo no llegué a trabajar contigo, que fue prácticamente mi primer trabajo, mi primer proyecto en serio de Drupal, hasta 2014. Entonces ahí hubo una diferencia entre antes de ese 2014 y que empezara en 2012-2013. Porque ahí, además tuve la suerte, tuve muchísima suerte de caer en un proyecto contigo, con Martinal, que José Manuel, un abrazo desde aquí si me está escuchando. Nos lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Nos encerraron allí en una querida pecera, ¿te acuerdas? Y allí pasábamos las horas, bueno, imposible hacerlo en estos días de COVID. Allí metí en una pecera, pues 6 personas, ¿no? O por lo menos. No Sí, se sí. podía ni pasar. Bonilla, estaba ¿quién más? Eh,
Durante un tiempo estuvo un muchacho de Jaén, Paco. No me acuerdo. Bueno, tuvimos allí uno. Tú Estaba allí Carvajal. con 6 personas y los hooks. Exacto, y allí pues mirando, oye, ¿esto qué es? Pues implementa este hook, pues implementa este hook, pues ahora, altera la entidad de no sé qué. Y yo decía, ¿pero qué me está contando? Bueno, venga, voy a meterme por aquí a ver qué es lo que qué es lo que hay. Y bueno, pues la verdad que muy buena experiencia y ahí es cuando tú empiezas a ver que empiezas a escarbar y no tiene fin, porque cada uno hacía una parte. Además, tú decías, un proyecto. Yo estaba un poco acostumbrado también a tener una visión muy completa del proyecto cuando trabajaba en Java, porque como me dedicaba un poco más a la parte de arquitectura y de componentes y de análisis y tal igual, casi que estaba más definiendo interfaces en papel que programando. Y de repente te ponen en un proyecto en el que te tienes un poco que abstraer de todo el proyecto y centrarte solo y exclusivamente en la parte que tú vas a tocar. Y el resto de cosas, a ver, tampoco es que al resto le tires piedras, pero que te tienes que centrar en algo muy concreto de tu parte y luego colocarlo junto con lo demás y ver qué explota, qué no explota y qué ha pasado. Pero de entrada, olvídate del resto de cosas, porque si uno está con el buscador y con Solar y no sé qué, pues tú ya olvídate de esa parte. Tú ya, a ti te van a llegar esto es lo que tú tienes que hacer y ya lo demás te va a llegar por otro lado. Entonces, esa parte también me costó un poquito de trabajo, también era un poquito de barrera en el sentido de que eso, que no tienes que dedicarte en el momento que llega un proyecto de Drupal ya complejo o medianamente complejo de intentar acaparar todo, porque sobre todo cuando estás empezando es muy difícil tener una visión amplia del proyecto. A lo mejor a día de hoy, que ya llevo 10 años trabajando, sí que puedo tener una visión bastante más amplia, no es lo mismo. Pero cuando llegas de entrada, ve pasito a pasito. No tengas prisa por conocer todo el proyecto entero porque puede que el proyecto sea demasiado grande como para que lo conozcas entero. Ya te digo que el proyecto en el que estoy ahora mismo es tan grande que a 3 años después hay partes de código que no he visto hasta ahora. ¿Sabes? Que te llega una incidencia y dices tú, a ver esto por dónde sale. Y te toca escarbar, claro. Te toca pelearte. Bueno, a ver, que también hay proyectos de todos los tamaños, ¿verdad? Parece que te ha tocado mucho proyectos grandecitos. Sí, bueno, me ha tocado alguno también pequeñito, pero la verdad que normalmente me tocan grandes. La verdad que este, concretamente en el que estoy ahora mismo, eso es una caja negra. Eso nunca se sabe lo que te va a tocar. Así que, pero bueno, bien, a mí me gusta eso porque eso es precisamente una de las cosas que por las que cambié de tecnología. Podía haber cogido el camino y seguir con Java, que ya más o menos lo sabía, y para adelante. Sin embargo, aquí, pues eso, esa tarea de descubrir cosas, de ver cosas nuevas, te tiene que llamar también un poco. Para un cambio de tecnología te tiene que llamar la curiosidad de decir, oye, ¿y por aquí qué habrá? ¿Y por aquí qué se puede hacer? ¿Y qué no se puede hacer? Porque hay cosas que no se pueden hacer también, ¿no? Bueno, sí se pueden hacer, pero que a lo mejor sería mm, matar moscas a cañonazos. Y la verdad no tiene sentido poner un Drupal para cualquier cosa. O sea, yo creo que cuando tiene mucho contenido y eso, pues claro que te merece la pena, pero cuando no merece la pena, a menos que, bueno, yo tengo mi formulario de contacto de mi web, es un Drupal, pero solo porque si me dedico a Drupal, pues voy a poner un Drupal, no por otra cosa. Y lo único que hago es actualizarlo. Y poco más. Y ahí está el formulario. Hoy no te ha tocado actualizarlo, ¿eh? Hoy no, bueno, me da igual, yo ya. Si se me complica mucho, la apago y ya está. Hay que ahí no hay nada, sí, hay formulario de contacto. Lo que hemos hablado de los hooks y no hemos hablado de lo que es para la gente que a lo mejor no ha empezado directamente en Drupal 8, 9, 10 no, bueno, no creo, pero era más que nada, ahora sigue habiendo en Drupal 8, y creo que, no sé si Jesús o Luis, sabéis si había un plan, creo, que era para eliminar por completo de Drupal Core. ¿Era en Drupal 10 o se ha abandonado aquella idea que yo lo escuché hace un par de años? ¿Pero eliminar qué? Los hooks que no se usan para nada. Bueno, es que para quitar los hooks, primero tienen que marcarlo, o sea, tienen que
dar una opción alternativa para cada uno de esos hooks. Claro, o sea, Y aparte reemplazarlo tienes con sus event subscribers o lo que sea, o exactamente. anotaciones o lo que sea. Y después tendrías que marcarlos como deprecated, porque tú no Ujú. puedes cambiar, o sea, estamos usando Semver, entonces tú no puedes ahora. No, ya, por eso te decía que si sabíais, si a lo mejor con Drupal 10 uno de los objetivos era ese. Me extrañaría. No, o sea, Por- para 10 ya seguro que no, porque, Porque está ahí ya. claro, o sea, ya las cosas que van a salir, creo que ya están todas marcadas como deprecated, creo, Pues ¿vale? sí, pues Por la ya no 9.4. están en ya. Bueno. Pues, pues nada, básicamente los hooks eran y son como hay dos tipos. Yo diría que había dos tipos básicamente. Uno de como discovery, ¿no? Por ejemplo, tokens. Decirle al sistema, Sí, por ejemplo, oye, los field formates. los field Ese formates, o tipo de cosas. sea, todo aquello que es un discovery y buscar implementaciones de plugins, que es lo que se hace ahora hoy en día con anotaciones, pues en en ese entonces tú tenías básicamente dos hooks, o el hook-info, definías ahí lo que fuera y tenía una raya aquello de parámetros, que es lo que decía Luis, que no sabías exactamente cuántos parámetros ni para qué cada uno, si te tenías que leer el comentario de arriba, ¿ves? Y debuguea, si te has Y equivocado debuguea. en una key o lo que sea. Dice, que no le he puesto la almohadilla, que va con no sé qué, que vio, Sí. ¿sabes? En fin. Y claro, después había otro tipo que era más, no de Discovery, sino más de lo que sería ahora un subscriber, ¿no? Entonces había procesos por ahí, ¿no? Guardar un usuario, crear un nodo. Entonces te podías enganchar en ese proceso antes de guardar, es decir, había diferentes fases y ahí podías interactuar, ¿no? Con ese proceso. Eso es lo que hoy en día está en Drupal 8 9, los event subscribe para eso en muchas de las situaciones. Y bueno, pues esa barrera de entrada se anima bastante. Desde que Drupal 7 que empezó Luis, y empezamos muchos en esa época, pues ha pegado un cambio brutal. Yo diría que... Es que eso, el orden de los parámetros, no sé, no creo que cambiaran, pero sí que la construcción de los render arrays, de los arrays en general que tenían la información, era un poco aleatorio, te sonaba un poco aleatorio. Te decía, esto lo han ido poniendo así porque les venía bien, pero esto no, porque esto no tiene ningún sentido, no sé, que tú dices, bueno, no hay que ponerle esta aquí, no, pues no hace falta. Para esta entidad no tiene que poner esta aquí, bueno, pues vale. O el markup en los render array lo puedes poner directamente, no tienes que poner que es un tipo markup. Y no eran clases ni nada, era un array ahí y vámonos que nos vamos. Intuitivo no es, No, sinceramente. eso Pero ha tiene que estar cambiado preparado bastante para para eso. bien. Pero que Sí, después te lo pasa bien. que seguimos teniendo algunos cuantos arrays, ¿eh? Que tampoco. Sí, 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 sí. no, pero O sea, por Y hombre, cuando ejemplo, no los tienen, los construye. los render arrays siguen existiendo, por ejemplo. Pero bueno, sí, los ya render mucho array menos. existen O sea, el todavía, tema, como por los vampiros, ejemplo, ¿no? Existe. el tema de usar ahora los plugins y el sistema de plugins que entró en Drupal 8, vamos, eso es una maravilla y comparado con lo que había antes. Además, con la ventaja, ¿verdad? Que lo hicieron muy bien, porque todo funcionaba un poco igual. O sea, todo lo que dependiera Exactamente. del sistema de plugin, me refiero, ¿no? Si vas a construirte un formulario, pues sabes cómo va. Si te vas a construir un widget, sabes cómo va. Y que todo va a seguir los mismos patrones, eso ha sido un salto adelante bastante bueno. Y otra cosa más, que es que se hace casi muy parecido en otras tecnologías. Entonces, eso de las anotaciones se usa en otras tecnologías. Por tanto, un desarrolladora Drupal hoy en día que aprenda ese sistema, no está una isla que solo le va a salir para el Drupal, sino que muy seguramente todos esos conocimientos y buenas prácticas las puedo usar en otro sitio. Después voy a romper una lanza por los hooks, ¿vale? Eh, leí hace bastante tiempo en un artículo, en un blog, no sé si era de Anthony Ferrara, en el que comentaba que él no es un especialista de Drupal, él es de PHP, pero que recuerdo que había participado en alguna DrupalCon. Y decía que el sistema de hooks de Drupal no dejaba de ser el patrón de suscribirte a eventos ideado para una tecnología en la que los objetos todavía no estaban maduros. ¿Vale? Entonces, los hooks entran en Drupal cuando PHP estaría, supongo que la versión 5 o algo. Si acaso.
¿vale? Entonces, bueno, es una forma de decir, un hook al final no es una forma más que decir, me estoy suscribiendo a este evento. Cuando este evento pase, oye, pasa por aquí. Que sí, que obviamente tiene su desventaja, pero bueno, viniendo de donde venimos, no ha funcionado mal, ¿eh? Que hemos construido algunas cosillas interesantes. Pero era una solución a un problema que en otras tecnologías estaba resuelto quizás mejor ya en aquella época, ¿no? Eh, En eh, aquella época, ¿en qué época? Estamos hablando de Drupal. Bueno, que ya no me acuerdo, porque yo aquella época. Claro, o sea, Aquella época. te quiero decir que yo no sé los hooks de Drupal cuando empezaron. Pues O sea, eso ya es pregunta de Trivial Night. sí, sí, sí. Eso que no lo Apu- diga Que, Mite o no lo diga que si Pedro. alguien por ahí que envía preguntas al Trivial Night, que lo apunte. De hecho, no diré nombres, pero yo he escuchado por ahí que hay personas interesadas en organizar la Trivial Night para el próximo DrupalCamp Spain. No digo nada. Muy bien. Oye, ¿os parece que pasemos a otra barrera? Para mí, una de las... Y esto se lo voy a preguntar a Luis. Luis. Dime, Luis, dime, Luis Manuel, dígame. ¿cómo fue tu experiencia en tu primera contribución a Drupal enviando tu primer patch? Lo de la comunidad de Drupal y el envío de parches y esto también es otra película muy chula, porque a día de hoy, después de tanto tiempo ya también un poco por aquí, todavía me llevo las manos a la cabeza por qué, y no a lo mejor me lo podéis explicar vosotros, por qué un parche o una issue se lleva abierta 7 años. Por decirte algo, me invento no ha habido tiempo para decir esto no se va a arreglar o esto sí se va a arreglar en 7 años. Pero la falta, o es cosa de manos es un tema que no es suficientemente urgente como para que haya todas las manos puestas ahí, quizás, ¿no? No, 7 años. Sí, Da pero es que igual. en 7 años pasan muchas cosas. Y, al final el problema de las prioridades y el trabajo también de voluntarios. Claro. Es Sí, decir, sí. Pero son 7 años son 7 años. ¿y cuántos usuarios hay en Drupalore? Bueno, pero Todo el mundo ¿Cuántos trabajamos. contribuyen? pero ¿cuántos Todo el mundo contribuyen? ¿Cuándo fue la última vez que mandaste un parche al core? Pues en mi caso, al hace ya core. bastantes años. Y a- siempre han sido muy chiquititos, muy poca cosa. Y yo soy mal ejemplo para esto, vaya. yo creo que de los más grandes, entre comillas, que he podido contribuir yo fue un parche en los Dev Days de Sevilla, que creo que todavía está abierto. ¿Por qué? Porque abrí la caja de Pandora, pero yo hice bomba de humo, de humo y me fui. Porque me topaba con un... Claro, me topaba... tenía que meterle permisos de administración a los bloques por tipo de bloque. Y cuando tú hice el parche, lo envié y dije, ya se gestionan los permisos y cuando ya le vas a dar, te redirige a la gestión de bloques. Cuando tú ya has configurado uno de los bloques, te dirige a la gestión de bloques. Pero el usuario no tiene permiso. Entonces, te da un acceso denegado. A partir de aquí, tenéis que decidir qué es lo que vais a hacer con el usuario cuando haga la gestión de bloques. ¿A dónde lo lleváis? Pues todavía están discutiendo, ¿sabes? Entonces, pero yo ya hice mi Claro, bomba de pero. humo, y Sí. ya eso, pues ese parche, no sé si llegará, porque claro, Pues si ¿qué al año fue? final, si al final Era yo hay. chico. Pero si al final hay 50 personas que de verdad creen que es importante, pues llegará. ¿Sabes? Es que al final es eso. Eso lo meterán ya en Battle. Aquí ya no. ¿Sabes? Pero eso. A mí me ha pasado, ¿no? He ido a contribuir alguna cosa y me pasó una vez y a los 2 años, porque en esa época yo no entré en Slack y después me vi algún mensaje, no sé, dejaría de entrar en Drupalore o a lo mejor entraba en Drupalore pero no me identificaba. Y tenía algún mensaje vale, está guay, pero hay que crear test. Dije, yo no me voy a acordar ni de entrar, tío. Eso también eso es también otra barrera cuando va a contribuir. Claro, La pero de bueno, que tú no estás acostumbrado a hacer test y ahora te ponen ahí con todos los test y dices tú, sí, hombre, pero es que es necesario.
Sí, Sí, Que sí, sí, es ya. una de las cosas más necesarias, porque casi todo el mundo hace el parche, no sé qué, Claro. y después el test, y quizás por ese desconocimiento es De, que de yo hecho, no yo me creo que no veo muy estamos muy preparado. acostumbrados a escribir test porque Drupal Core tiene test, ¿sabes? Entonces, al Mm. final, eh, claro, tenemos un sistema que funciona muy bien, de base, que no falla, no petardea normalmente. La Entonces, verdad que es raro tú encontrar un sabes que, fallo gordo, claro, es claro, tú raro sabes que encontrártelo. tú vas a escribir un nodo y ese nodo se va a publicar a no ser que tú hayas hecho una barbaridad por detrás de meter 7 hooks y no ¿Qué sé cuántos podría saltos. ser? ¿Qué Que podría podría ser, por ser? supuesto. No, pero te quiero decir que tú no tienes que ir proyecto por proyecto, como por ejemplo si hacía un poco en Java, creando un test para cada cosa. Porque aquí estás utilizando un framework que está muy bien testeado y la mayoría de las cosas ya sabes que funciona. Sí, Aquí bueno, no cuando te va a pones hacer a un... escribir test es para hacer funcionalidades más específicas o... Claro, ya la de crear, dar de alta un usuario, pues eso ¿para qué lo vas a probar? Sí, ya, Claro. ya viene Si probado. acaso pruebas oye, es que he puesto una lógica detrás que el usuario, dependiendo de dónde venga, se le aplique tal rol y aparte, pues eso sí lo tienes que testear, claro. Pero el número de test que tienes que escribir en un proyecto normal en Drupal, comparado con otra tecnología, no es tan grande, creo yo. Mm. Hombre, no, ya hay muchas cosas que de base ya Claro, están, como dices tú, ya están hechas y ya están probadas. Ya no, pues, si falla la creación de usuario, la simple creación de usuario, apague, vamos. No, lo que hace sí, falta a Drupal es que le falle eso. hombre, no. Está, Y además con el tema de los tests pasamos de una barrera también, que era que casi había un tanto por ciento muy alto de todos los tests se hacían con simple test. Estamos hablando de otra vez de año cachapún chimpún, que si alguien se hubiera entrado en Drupal en esa época hubiera dicho, uff, ¿esto qué es? ¿No? Y hoy se ha cambiado drásticamente hoy en día con que está todo basado en PHP Unit, con los test unitarios, con los test estos de integración que hay, con los kernel test que se llaman. Y a nivel del test funcional no sé qué se usaba últimamente, hace tiempo. bueno, y también tienen Nightwatch integrado, creo, en Core, Ujú, ¿verdad? Para sí. hacerlo en tu test con JavaScript. Y bueno, y tenía, si te acuerdas, tenía. Yo creo que todos tiraban al final de PHP Unit, que eran tantos los 4 tipos, ¿verdad? Ujú, Los unitarios, los de kernel, los funcionales y los funcionales con JavaScript. Pero bueno, exactamente. hace tiempo que no miro nada de eso, la verdad. Sí, yo también hace tiempo. Pero lo que me quería referir es que para alguien que entrara nuevo que tuviera que hacer un test y ya también enviar el parche, que es otra historia, el tema de cómo se envía un parche antes y ahora. Ahora por lo menos son tecnologías que de Sí, nuevo te encuentras fuera, ¿no? aún así yo sigo viendo difícil escribir test en un framework o en un CMS como Drupal, ¿no? Porque tienes que ser, o sea, tienes que saber, aunque te den las herramientas, tienes que saber escribir un código pues que haga la separación de responsabilidades, este tipo de cosas que sean testeables de forma sencilla. Si no o sea, la primera vez que intentas hacer un test en Drupal 8, no sé si os pasó, pero ¿qué hago? ¿Moqueo el formulario entero? ¿Cómo tiro de Foreste? Ostras. El tema de los mockups creo que es una de las cosas más difíciles que hacer un test en Drupal, porque tienes que moquear, yo qué sé, no del usuario al usuario tira de otra cosa y te lías a moquear Claro, objetos claro. y, y- Sí, sí. y- Y eso no, al final eso. Tienes que aprender con mucha experiencia y mucha ayuda a cómo compartimentar el código. ¿No? O bueno, las Ujú, primeras veces que empezábamos a decir, venga, en el punto módulo, en los hooks, ya no escribimos funciones largas. Eso va o a un servicio o a una clase que llama ujú. Y o test de lo que largas. sea. No sé, ¿qué más cosas ves o recuerdas que te contaran en Drupal cuando A ver, la empezaste? verdad que lo de la contribución era un poco complejo. De enterarte un poco cómo funcionaba ya no tanto lo de los test, sino simplemente enviar un parche y demás. La verdad es que cuesta de entrada enterarte un poco cómo hay que hacerlo. De hecho, también recuerdo que en aquellos grupos de Sevilla se hizo una Drupal Iba a Ladder. decir, eso mismo iba a decir. El Drupal Ladder, ese formato está bastante guay. Mm. Ahí, por ejemplo, me Creo que enteré sigue un poco de cómo existiendo. iba la cosa.
¿Iba a decir algo, Belli? Que todavía existe, dice, ¿verdad? Que todavía sigue existiendo. Lo miré otro día por casualidad y Sí, voy a pero mirarlo muy rápido mientras que eso, pero diría que todavía claro, habría que existe. ver si está actualizado, si no. Pero siempre de Si no, forma actualizarlo en un nacional. momento. Bueno, pues un poco de contexto, ¿por qué era tan difícil, ¿no? Enviar un parche, ¿no? Primero porque si eres una persona que venía quizás de contribuir en otros proyectos de software libre, por ejemplo en GitHub o lo que sea, todo este ciclo de me creo el fork, me creo la rama, hago el pull request, etcétera, todo eso no existía. Tú tenías que clonarte el repositorio de Drupal, en este caso, crearte una rama, hacer un gitiff para volcarlo en un parche, ¿no? Con un formato, con un nombre que tenía que seguir convencional y todo eso después que aplicara, que no aplicara, en fin, era un poco, tienes que ser un proceso que si te lo aprendías bien con la regla a la mano pegándote, ibas bien, pero y si te tenías que manejar muy bien con Git también. Y Yo, eso, yo dime, perdón. no lo veo especialmente complejo una vez que lo aprendes. Al final, el tema de GitHub y similares con el fork también tiene su historia, ¿eh? Y sobre todo cuando ves cómo se contribuyen a proyectos grandes, que tienen sus plantillas de cómo tienes que hacer las cosas, que también son complejas, me refiero, también requieren muchos pasos. Es que al final, contribuir en un proyecto tan grande como es el Core de Drupal va a ser complejo. Siempre. Siempre, siempre. Porque además son mucha gente. Sí. Eso también era un poco distinto. Yo no aportaba mi código a ninguna parte. Porque normalmente los proyectos que trabajaba, dejaba, eran cerrados. No abiertos o que se nutra de una comunidad como los proyectos normalmente la filosofía que tenemos en general en todos los proyectos es la de nosotros usamos Drupal y aquello que en el proyecto hemos hecho que se puede utilizar de forma genérica en cualquier proyecto y que es usable para otras ocasiones, se contribuye y se devuelve a la comunidad como un poco como agradecimiento, entre otras cosas, de lo que tú has tomado de la comunidad. Pero eso en los proyectos de Java que yo estaba, eso no pasaba. Y tú haces tu código y tiras para adelante. Te lo guardas y ya está. El hecho de usar, por ejemplo, Git también fuera otra de las barreras que me encontré cuando cambié de tecnología. Yo no usaba Git en los proyectos en la época. Ahora estoy casi seguro que se usa Git también. Pero mi último proyecto fue con un CVS. Y el anterior era un Subversion. Que ya era antiguo Subversion, pero era un poquito más moderno que CVS. Pero el último, concretamente, era CVS. Entonces, la forma de trabajar de un proyecto con Git y un proyecto con otro repositorio era totalmente distinta. De base, ya de base, el hecho de dónde estaba el código y cómo trabajar con eso cambiaba. Eso también fue otra barrerita también que se topa uno, pero bueno. Te las comiste todas juntas, ¿eh? Ahí todos los impedimentos, todas las barreras te Como para vinieron no ser un a niño ti. con un cuerpo gordo. ¿Te imaginas? Sí, estoy Joder. todo el día comiendo. Bueno, bueno y hoy que no hay meetups o que no funcionan como funcionaban antes, em, si tuvieras que recomendar a un Luis Magr 2.0 que estuviera asqueado ahora mismo en Madrid dibujando interfaces en papel, que se pasara a Drupal, qué le recomendaría hacer? Pues la verdad, yo le recomendaría que empezara a unirse a gente que ya trabaje con la tecnología, porque le va a nutrir mucho. Que lea muchísimo, porque le va a hacer mucha falta. Que se acostumbre al inglés, porque también le va a hacer mucha falta. Y, y que nada, que para adelante, que todo se hace. Que al final que no es cuestión tampoco esto de ganar aquí a ver quién es el mejor. Simplemente investiga, ve las cosas y intenta hacer lo mejor que pueda, que seguro que sale, porque esto no es de ninguna otra manera como es
otra tecnología. Esto también se trata de desarrollar software que es para web y no tiene más. No tiene más desde el punto de vista de tener un miedo a nada. A mí me parece que esa gráfica que creo que es definitiva para todo el mundo y todo el mundo la tenemos aquí grabada cada vez que alguien te dice cómo es el empezar con Drupal, es 120% real. Es realmente, es que tú no te lo imaginas cómo es esa curva, pero es así. Es que viene hasta para atrás si hace falta, porque es que es grande la curva. Y esa es la barrera más grande que tiene cuando te cambia de tecnología. No hay más, esto es spoiler puro y duro. La barrera más grande es el propio Drupal, que es complicado. Y eso da igual de dónde venga, eso que es complicado. Cuando la gente que está haciendo cosas grandes o cosas muy útiles dentro de Drupal, un módulo contribuir, llevan muchísimos años haciéndolo. No han venido aquí de ayer, para hoy, y han contribuido views, por ejemplo. No, eso no lo han hecho, no ha pasado ni va a pasar, porque es que no es posible. Esto es complejo y ya está. Lo único que es, bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. No vas a descubrir el sistema de hoy para mañana, ni de mañana para pasado, ni de pasado para el otro. Esto es pasito a pasito y poquito a poco. Y lo único que aconsejo es eso, paciencia y mucha lectura, que al final todo está más o menos documentado. Y algo que me decían a mí, que yo no me lo creía mucho, y ahora en los últimos años sí que lo hago mucho, y es lo mejor, la mejor documentación es el propio código del core. Qué cierto es eso. Yo ya Al casi principio, siempre empiezo a tirar el hilo y sí. al principio te lo decía, ¿no? Mira el código. Y yo decía, pero es que yo en el código ahí te metes y no voy a enterarte de esto. Un punto de ruptura y tirar de la traza, De aquí eso te voy a está poner en otro otro ejemplo, ámbito. porque una de las cosas que también he tenido suerte ha sido la cantidad de gente buena con la que me he topado desde que estoy con Drupal. No es que antes tuviera la mala suerte de encontrarme con todo el mundo malo, pero que aquí es verdad que he tenido muchísima suerte con la gente con la que he estado. Y la gente normalmente tiende a ayudarte muchísimo, tiende a explicarte lo que sea, suelen tener mucha paciencia. Y aquí hay gente con muchísimo conocimiento. Aquí en la comunidad de Drupal, nada más que tienes que ir a ver quién da las charlas y demás, y la gente tiene un bagaje muy grande y una manera de trabajar muy buena, independientemente de la tecnología en la que estemos. Son gente que trabaja muy bien como desarrolladores y que además he tenido la suerte de tropezármelos por medio y he aprendido mucho de ti concretamente, de ti, Bellido, de José Manuel. Sí, joder, sí, fuiste, era el motor de prácticamente un 80% del motor del grupo de Sevilla. Cuando te fuiste a Málaga, se deshinchó. Y del José Manuel Martina voy así un poco por época, ¿vale? Y luego, cuando empecé a trabajar en Frontide con Nico y Marcelo y Gapi, eso era otra liga. O sea, yo recuerdo sesiones con Nico en remoto, compartiendo pantalla y tal igual. Y una de las primeras veces que lo hicimos, que me dijo, pon un punto de ruptura aquí, ¿vale? Eso era en el forum.in, algo muy core de formulario. Y me dio, pon un punto de ruptura aquí. Y digo, bueno, ¿y ahí por qué? Dice, tú ponlo ahí. Total, que lo pongo. Y se para, empieza a analizar y me dice, vale, pues ahora tiene que ir a este fichero, ponlo aquí, ahora este fichero, ponlo aquí. Y se sabía perfectamente por dónde íbamos a pasar. Y entonces dije yo, hostia, vaya control que tiene este hombre de lo que estamos haciendo. O sea, ahí te das cuenta del conocimiento que llega a tener la gente. Y eso hay que aprovecharlo. Tú cuando estás con una persona así, que sabe tanto y que está tan dispuesta a enseñarte, tú no puedes decir, pues no te voy a hacer caso, o voy a hacer, cuando tú te vayas de aquí, voy a hacer lo que me dé la gana. No, aprovecha eso, porque como eso, muy pocas veces vas a tener la oportunidad de trabajar con alguien tan bueno o con tanto conocimiento
en el que te va a enseñar tantísimo. Y eso también es una cosa que es a favor de nuestra comunidad, que la gente te ayuda muchísimo y aunque esto es muy complejo, en el camino tienes grandes compañeros. Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Eso no me había pasado en Java. Sí que he tenido gente buena también y que aprendí mucho también con ellos, pero de otra manera. Una de las cosas, y haciendo hincapié en eso de las relaciones, ¿no?, entre personas que trabajan con Drupal en este caso, y también creo que depende de dónde caigas. Offtopic es... mi hermano también se dedica a esto de la informática, otra rama, pero sí parecido. Y siempre que he hablado con él, y siempre lleva muchos años trabajando, él vive en Madrid y no sé si es casualidad o es algo, pero en todas las empresas en las que ha entrado, todas ellas consultoras también, medianas, grandes, el ambiente que se ha encontrado es de llegar a decir el buenos días y nadie contestarle. Irse, buenas tardes y nadie. Y ha sido en todas y cada una de ellas. Solo ha habido una en la que una persona le contestó y es actual pareja. Pues contigo me caso mismo, ¿no? Que me has Contigo, dicho hola. contigo que me has dicho hola. Pero es así. Lo que me quiero referir es, creo que puede que tenga que ver mucho en qué empresa caigas y en demás, no solo la tecnología. Y también el Sí, ambiente, hombre, ¿no? está claro que nadie de esta gente que yo te digo que me he encontrado a los 2 años estaba con Drupal, ¿sabes? Esa gente son gente buena por naturaleza, que Sí. ya venían así de su casa, Sí, pero ¿sabes? que Que el no... ambiente de software libre ayuda quizás también en todo eso, ¿no? Hombre, Más está que... claro, son gente que están acostumbrada a compartir conocimientos. Eso es algo que es innegable, porque es lo que están acostumbrados. Entonces, lo que saben, lo que pueden decirte, pues te lo dicen encantados. No se guardan ningún secreto para ellos. Tenía gente recelosa en la parte de Java en la que, pues de esto no quiero que nadie se entere, porque así me hago fuerte aquí y me puedo pegar toda la vida aquí trabajando. Y bueno, pues eso conmigo pues no va mucho. Prefiero también que rodearme de gente que sea transparente y tal. Y eso pues aquí he tenido la suerte de que me lo he ido encontrando. Y por suerte, a día de hoy pues sigo teniendo muchos compañeros pues, que me ayudan a día de hoy. Yo también, aunque lleve 10 años, también de vez en cuando necesito mi ayuda. Y está todo el mundo dispuesto siempre a darlo. Entonces, pues estoy muy agradecido a mucha gente. Lo que también me ha aportado a mí Moisés Carmona, Vengador, también es enorme. Bueno, él me dice que ya soy frontend de cachondeo y tal, y yo me río muchísimo con él, pero bueno, es que es una persona que sabe mucho también de frontend, que yo nunca he sido frontend y, por ejemplo, pues de él me he nutrido también mucho el tiempo que hemos estado compartiendo proyectos. Y ese tipo de cosas hay que saberla también aprovechar. Hasta ahora no, hasta ahora en el tiempo que llevo en Java siempre he estado muy bien acompañado, como digo yo. Y antes pues me encontraba con eso, más recelo a la hora de compartir cosas, ya no sé si es por tecnología, por mala suerte o por lo que sea, llámalo X, pero ya también es casualidad que en los sitios en los que he estado siempre me he encontrado con gente buena y en los sitios donde estaba, pues antes, pues no tanto. Bueno, ¿y te ha Ya, tocado ya mentorizar alguna vez a ti o qué? Adoctrinar, digamos, a alguien. Mentorizar. Ayudar Pues, a alguien que entra o que es nuevo a Drupal. pues la verdad que actualmente no. Sí que me tocó en Emergia, cuando estaba en Emergia, que ya llevaba yo bien poco tiempo, a Leandro Lubin. También un tipo muy estupendo, la verdad, que es un tío muy cachondo con el que después más tarde coincidí en Frontide. Y bueno, es el único en el que me dijeron, pues, tú le guías un poquito a que se adapte. Yo lo hice encantado, pero vamos, que fue por suerte, porque mi conocimiento en aquella época tampoco que fuera mucho y prácticamente porque yo estaba al lado de la puerta, como aquel que dice, atiéndelo tú, que los demás estamos ocupados con, con cosas de mayores. y,
y ya está. Y entonces pues yo a mí me tocó a cogerlo allí y ya está. Pero bueno, muy bien, yo no tengo problema. Actualmente es que, por ejemplo, en Coderisma la gente ya viene curtida. No hay nadie que venga, que esté nuevo, que tú digas, pues lo vamos a formar. No se hace, no está... la gente viene ya con experiencia, entonces no le tienes que enseñar nada de Drupal. Le tienes que decir, pues esta es la forma en la que trabajamos, aquí donde están las cosas, aquí, en fin. Siempre hay que decir algo, pero como lo he hecho de mentorizar a alguien, no, ¿sabes? No lo estamos haciendo. ¿Y cómo se ven los toros desde la barrera? Es decir, alguien nuevo, en este caso, que estaba mentorizando, ¿viste alguna forma en la que pudiste facilitarle la introducción a Drupal y evitar estas barreras que hemos hablado? Tuve la suerte de que Leandro, el chaval, la verdad que sabía muchísimo. Y cuando, vamos, venía de hacer un curso, creo que en la Cámara de Comercio, no me parece, si no, lo mismo estoy equivocado. Sí, Pero creo que creo que sí. venía de hacer un curso de la Cámara de Comercio y tal. Y cuando estuve un rato con él, no sé si al final del día me preguntó Juanjo, que era responsable de aquel área en aquella época, que cómo lo veía. Y le dije, tío, la verdad que yo lo veo muy bien, este chaval, ¿sabes? Que quiere decir que tú le dices, oye, pues este es el hook que hay que utilizar y este es lo que hay que hacer y tal, y el tío, ¡pum!, ya estaba al lío. Entonces, cuando te toca alguien así, pues bueno, todo es coser y cantar. Así te pueden mandar a 30, te da lo mismo, que la gente viene predispuesta, que yo creo que es lo más importante, que más allá de saber mucho, saber poco, creo que lo importante es tener predisposición a solucionar las cosas y hacer lo mejor que se pueda. Hasta donde pueda cada uno y ya está. Cada uno tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestra experiencia, tenemos nuestras cosas y llegamos hasta aquí, pues hasta aquí lo tendrá que pegar un empujoncito a alguien más, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada, que ni se gana ni se pierde, que simplemente esto es cuestión de trabajar, de estar predispuesto. Seguro que hoy te ayuda uno, mañana lo ayudas tú. Estoy casi seguro que eso pasa. Yo recibo mucha ayuda, pero también la doy cuando la tengo que dar. Y no pasa nada. Si tengo que perder media hora con uno, pues lo pierdo. No es perderlo, es invertirlo. Así que nada, lo de la barrera, yo te digo que no me ha tocado mucho lidiar desde la barrera, he estado siempre en el ruedo. Chicos, llevamos hora y 12 minutos. Au. Yo No estaba sé. pensando lo mismo, de ya ir chapando. Así que no sé. Luis, ¿algo para cerrar on topic? O algún pensamiento. U off topic, lo que tú quieras. ¿Algún pensamiento, algo que compartir? Nada, eso, bueno, la gente que se quiera animar, pues que para adelante. Yo me imagino que habrá pocos que estén escuchando esto que se estén pensando si meterse o no, porque esto lo conocemos la familia, como digo yo, y ahora mismo, pues bueno, no hay muchos intentos de recoger adeptos. Que es lo mismo dentro de 2 años, alguien cede este vídeo, pues oye, escucha esta charla y que te puede interesar. Pues bueno, no se sabe, ahí quedará. Pero bueno, que quien esté ahí un poco en la duda, o si deja esto, coge otras cosas, que esto no es incompatible con nada más, que esto es otra tecnología y otra manera de trabajar, de hacer las cosas y que no pasa nada, que no hay que tener miedo y que hay que ir para adelante y que ya está, no hay mucho más. Bellito, ¿algo? Pues a mí me gustaría un poco dar mi resumen, ¿no? De lo que pensaba un poco que la gente se quedara después de esta conversación. Drupal tiene sus barreras de entrada, como cualquier tecnología, como cualquier herramienta. Ha variado muchísimo desde hace unos años a este. Y pese a ello, pese a estas barreras de entrada, diría que hay muchas formas de sortearlas y de sobreponerte a ellas. Animaría a todas esas personas que se estén planteando, sobre todo, a animarse a formarse, ya sea con libros de desarrollo, el famoso Drupal Module Development, no sé si eso todavía se escribe. Creo que había versión para 8, la última vez que lo miré. Una visión general de todo lo que te ofrece a nivel de desarrollo si te vas a perfilar como desarrollador o desarrolladora.
Y si no, también hay formación online, tanto en inglés como en español, hay empresas especializadas. Es decir, creo que no es la tecnología para ir a chocazos. Una visión general de todo lo que ofrece, de cómo afrontar y después ya en tu día a día sí darte chocazos, pero teniendo esa primera visión te va a facilitar muchísimo el camino y te lo va a hacer mucho más fácil. A mí me lo hizo. Yo empecé así y a mí me lo hizo. Y eso es el resumen y Abuelo Cebolleta y Off Topic. Pues Off Topic no tengo nada esta semana, Jesús. No tengo ningún libro de estos aburridos como la semana No, no, pasada. bueno, eso ahora le damos la siguiente ronda. Digo, si Ah, quería cerrar un poco con algunos pensamientos en plan. Yo lo que diría es que sí, que vale, que Drupal tiene su curva de aprendizaje, pero que estoy seguro que Magento la tiene igual. Y cualquier otro sistema complejo, es que no me viene ahora mismo ninguno a la cabeza, lo va a tener igual. ¿Vale? O sea, es que al final Drupal te da mucho. Pero claro, para construir todo ese mucho que da, no lo hace del aire. No es una cosa. Eh, yo también diría, pues, echado un vistazo que la Asociación Española lleva grabando las charlas de la DrupalCamp desde hace muchos años y publicándolas, ¿vale? Álvaro Hurtado, esta última, dio una charlita de 10 consejos para nuevos desarrolladores o 10 cosas muy simples que son imprescindibles para desarrollar en Drupal, que no, ese tipo de charlas sencillitas siempre vienen bien. Que parece que siempre queremos dar las charlas de algo novedoso y tal, y no podemos olvidar eso. Y lo que decía Luis también, oye, el inglés es importante. No recuerdo, no conozco ningún youtuber o twitchero, ni en español ni en inglés, que se dedique a enseñar Drupal. Ahí hay un nicho, Un lo nicho, dejo. un nicho. hay Sí. canales de YouTube en los que hablan y hacen como cursillos. Drupal Adicto, si está Drupal ahí, pero Adicto no es sé uno. si empieza de cero en algún momento. Es que lo descubrí el otro día, pero... Sí, yo también lo descubrí hace poco y me gustó, pero sé que hay canales en YouTube que no sé de qué punto empiezan, como tú mm. dices, pero hay alguna cosa. Y bueno, y después Matt Glaman creo que también hacía sesiones de Twitch compartiendo cómo él escribía código, pero eso ya creo que es a nivel más avanzado, ¿no? Si no recuerdo mal. Viviendo de él, me imagino que sí. Sí, de cómo escribía cosas de la interacción de PHP Stan con Drupal, cosas así. No he llegado a ver nada, ¿eh? Pero seguro que es súper interesante. Y ya está. Ahora ya sí, vamos a la fase de recomendaciones. Recomienda algo, Luis, algo off topic. Un libro, una película. Pues las novelas de Posterguillo, de Santiago Posterguillo, a mí personalmente me gustan mucho. Me trasladan a la época romana y el tío está muy bien documentado. La verdad que las historias pues me llaman la atención, me gustan. La trilogía de Trajano está muy bien. Y bueno, si os gusta la novela histórica, pues mira, es recomendado. Y nada, comer fruta y lavarse los dientes a menudo, también lo recomiendo. Son recomendaciones importantes. Sí, sí. Qué bien te lo sabes con la familia eso, ¿eh? Hombre, claro, también había un chiste de Juan Carlitro que decía, doctor, ¿qué me recomienda para los dientes amarillos? Y dice, corbata marrón. Sí, esto es de la gente de Laura Charante y eso es muy Yo bueno. creía que iba a recomendar una pala de pádel o algo. Yo sabía que tú ibas buscando el pádel. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. Ahí la tengo. Ayer jugué un Bien. poquito. Belli, algo. Pues yo sigo recomendando el libro de la vez pasada, Análisis Técnico del Mercado Financiero, si alguien se quiere meter en eso. Ya me queda poco para terminarlo y la verdad que me ha gustado bastante. Eso está bien para dormir, ¿no? Claro. Sí, pero lo tengo en la mesita de noche, de hecho. Bueno, ¿y alguna serie que estás viendo? ¿Alguna serie? Ahora es lo que quería ir. Gracias, me alegra que me hagas esa pregunta, Jesús. Pues estoy viendo últimamente una serie que me está gustando mucho en HBO Max. HBO Max no patrocina este podcast, por lo visto. Pero aún así me gusta mucho la serie. Se llama La mujer del viajero del tiempo. Está basado en unos libros que no he leído, por supuesto. Y es de esas series... yo soy a ver, me abrirá a vosotros aquí, ¿no? Soy un tío sentimental, que le gustan las cosas estas sentimentales y en todos los capítulos acabo llorando. Es muy bonito, me gusta, me sorprende, al final, cada capítulo al final me sorprende para bien y me emociona y es una serie que me gusta muchísimo, me está encantando. Y nada, repito, La mujer del viajero del tiempo.
Y te doy paso a ti, Jesús. Acaba, por favor. Venga, pues, ¿qué recomiendo? Como sé que ya casi todos los que nos están escuchando tenemos una edad y la mayoría tenemos chiquillos, ¿vale? Y nos toca perder la tele para que vean los niños y pongan lo que quieran. No sé si Luis sonará la cara que pone dirá que sí. Os voy a recomendar la serie Bluey de Disney Plus. De nuevo, no me paga nada, ¿eh? Pero es casualidad que los 2 programas consecutivos haya sido. Que es una serie australiana de una familia de padre, madre y 2 niñas. Lo que pasa es que son perros antropomórficos, pero bueno, eso es lo de menos. Y son niñas que tienen mucha imaginación y juegan, y los padres son demasiado permisivos. Pero bueno, se nota que escriben la serie teniendo en cuenta que va a haber adultos viéndola, y entonces te dejan siempre el mensajito, la pildorita, para que te pongas un poco tierno y ese tipo de cosas. Y la serie está muy, muy bien, y mi hija se ríe muchísimo viéndola. Suficiente. ¿Y tú con ella? Y yo con ella. Ella más. Así Pues- que esto es todo, ¿no? Pues esto es todo, amigos. Esto es todo el parique de hoy. Bueno, Hasta pues De luego. nuevo agradecer a Luis Manuel. Luis Manuel. mi padre se va a poner muy contento cuando me mande el enlace del vídeo. Hombre, Correcto. eso espero que le pongas este podcast a tu padre para que Hombre, vea claro que que mi papá, sí. soy importante, hablo en el Drupaliques. Yo ya tengo la maleta ahí preparada para irme a Andorra, ¿eh? Que yo sé que yo sé que esto nos va a dar la fama seguro. Un año de esto. Pues tendré que volver, porque este no lo habrá escuchado casi nadie, Casi ¿verdad? nadie. Cuando... Pero se pondrán a mirar hacia atrás. ¿Esto cómo empezó? Está. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos.